Lo que vamos a hacer en esta llamada es una simulación de entrevista técnica. Aquí nos está acompañando Cristian. Cristian, muchas gracias por apoyar en esta iniciativa. Vamos a aprender mucho aquí entre todos. Eh, Tú vives en Argentina, ¿verdad? Si gustas presentarte. Sí, claro, un placer. Bueno, antes que nada, vivo en Argentina y muchas gracias a vos por dejarme ser el primero entre esto. Y bueno, nada, un placer. Trabajo como ingeniero de software en una empresa y nada, quería decir eso también. Okay. Estoy hace menos de un año en la empresa y vamos a ver qué pasa. Cool. En la primera fase normalmente se hace un assessment o una evaluación al candidato, preguntando sobre cuál es su experiencia, qué se siente más cómodo trabajando. Dependiendo de sus respuestas, tú como entrevistador vas a ir pensando hacia dónde la vas a dirigir. Por ejemplo, si es frontend o backend, si es ambos, y eso te da información relevante para saber qué tipo de profundidad puedes llevar. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría saber un poco más sobre tu experiencia. Entonces, comentas que trabajas en una empresa de software. ¿Qué es lo que haces actualmente? Bueno, actualmente estoy como Tech Lead Junior para un proyecto que en realidad somos 4 personas. Es una aplicación interna, pero aún así estamos aprendiendo bastante. Somos de todo un poco, somos todólogos. Mi stack es MER, PER, manejo Python un poco, manejo TypeScript, MongoDB, SQLite. Actualmente, en la semana anterior, pudimos deployar una aplicación con éxito mediante las herramientas de Amazon Web Service, ¿no? Okay. Pero bueno, nada, me entusiasma trabajar también con React, TypeScript. Me entusiasma todo en general, pero como que me gusta mucho el ecosistema en sí de IT. Cool. Ok, suena bien. En general, digamos que tu día a día es trabajar tanto en el frontend como en el backend, apoyando al equipo. Así es. Sí, ok. Va, que va. Muy bien. Vamos entonces a hacer con una entrevista. Ojo, muy importante, al inicio de una entrevista de este tipo, lo normal es que te den criterios o requerimientos muy ambiguos. Esto es intencional la mayoría de las veces y es para ver cómo tú evalúas o cómo reaccionas. Atención, un red flag es que te pongas a codear o pongas a diseñar sin antes comprender bien lo que se quiere hacer. Una buena recomendación es que cualquier duda que tengas, siempre lo comentes. Todo lo que pienses lo hagas en voz alta, para que el entrevistador sepa que es hacia dónde van dirigidos tus pensamientos. Es una de las mejores cosas que puede hacer una entrevista de cualquier tipo y tenlo presente. Nuestro propósito es ayudarle a un cliente que tenemos, un cliente que es una empresa, tienen un área contable y finanzas. Entonces tienen ellos diferentes cuentas de banco y necesitan hacer cada mes manualmente revisar todas las transacciones, ingresos, egresos para hacer ellos su trabajo. Es un trabajo manual que requiere mucho esfuerzo y cada vez necesitan contratar a más personas para hacer este trabajo manual, porque cada vez crecen más el negocio y pues no es más difícil. Entonces nos pidieron que los ayudáramos haciendo un programa, una aplicación en la que podamos nosotros automatizar todo ese proceso manual para que ellos puedan disponer de esa información, de esa data, de manera más sencilla. Y lo que tenemos ahorita de conocimiento es lo siguiente. Tenemos ahorita 3 bancos diferentes. Cada banco tiene una fuente de datos distinta. Entonces lo que ellos hacen ahorita normalmente es ingresar a la cuenta del banco, se loguean y descargan. Entonces uno te da CSV, otro banco diferente también se loguean y te dan XML. Y el último banco, tienen API, ese es nuevo. Ellos ahorita no lo tocan porque ellos no saben, no son nada técnicos ellos, pues no son personas que se dedican a finanzas, pues no. Es normal que no lo usen. Pero nosotros sí lo vamos a considerar. Entonces, esa es la información inicial. Y ahorita nosotros estamos en un equipo de trabajo y entre los dos vamos a ir diseñando esto. Pero me gustaría que tú llevaras el liderazgo de empezar a proponer, dar ideas, todo lo que se te venga a la mente, decirlo en voz alta. Digo, aquí no hay bien ni mal. Aquí estamos rebotando ideas. Es una lluvia de ideas y en las lluvias de ideas pues no pasa nada así. Lo que se te venga a la mente y ahí vamos viendo. ¿Va? Otro tip muy bueno, como lo vamos a ver ahorita, es validar siempre. Lo que tú vayas comprendiendo, preguntar, ¿es esto? Confirmar. Buscar la confirmación antes de continuar. Esto es muy bueno antes de que pongas a construir un castillo de naipes sobre una base que realmente no es correcta o que no es lo que se espera.
Ok, entonces, en otras palabras, lo que quiere el cliente es, digamos, un entorno en donde pueda ingresar al banco A, al banco B y al banco C. Más que Una ingresar, aplicación. lo que ellos quieren, más que ingresar, lo que ellos quieren es entrar a una aplicación y que ya tengan la información ya descargada. Que ellos no tengan que estar haciendo eso manualmente. Simplemente entran a una aplicación y dicen, aquí ya está la información de las cuentas, para que ellos ya hagan su trabajo. Pero no La necesariamente tienen información de ellos que entrar. tal vez podríamos, sí o sí, cuando ingresa se lo descarga o podría hacer que le aparezca la información del banco A en una tabla, la información del banco B en otra y la información del banco C en otra. Exactamente. Digamos que para este punto investigamos y ya llegamos a un acuerdo y los bancos A y B nos dicen, ¿saben qué? Yo los voy a proveer ya de la información, en vez de que se lo guíen, se los voy a pasar en un SFTP, en un, digamos, por medio de un bucket AWS y acceder por un SFTP. Entonces digamos que la información la vamos a tener ahí, ya no va a ser en la cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para acceder? ¿Cuál sería como el proceso que tenemos que hacer para acceder a esa información? ¿Qué tenemos que tener desde el punto de vista del backend? ¿Y cómo se la presentamos al frontend, toda esa información? Hablando a un nivel abstracto. Claro. Ok, bueno, desde el punto de vista del backend podríamos guardar la información en una base de datos. Tal vez también buscar la información desde un servicio de terceros, ¿no? Hacer una petición. Me estoy imaginando varias cosas, perdón. Estoy imaginándome que ahora estoy en el frontend. Tengo que hacer una petición del backend, como por ejemplo, si me muestra una tabla, tengo 3 botones: banco A, banco B, banco C. Si yo hago clic en banco A, me da todos los datos en la tabla, me muestra todos los datos de la tabla, pero ese clic que voy a dar va a ser el event handler que me va a disparar una request al backend, ¿no? Ok, entonces si quieres, Entonces, puedes ir poniendo como todo eso, esas ideas que vas teniendo. Yo no sé si quieres empezar desde el frontend. Digo, es como tú quieras hacerlo, realmente no hay problema. Puedes usar el diagrama que te haga sentido, la figura de círculo, rectángulo, la que sea. Digo, no es estricto aquí usar UML ni nada por el estilo. Entonces, sí, si quieres puedes ir como plasmando eso. Nada más trata de tenerlo un poco más abstracto. En el sentido de, por ejemplo, si va a ser una app frontend, pues tal cual, ¿no? Pues hacer frontend y ya. Ya detalles de implementación de si se le ven handler eso está bien. Nada más que ahorita lo que queremos es más presentarle al cliente la propuesta, la solución general y ya después, ya cuando ya ahora sí se pongan manos a la obra, digo, esta es una entrevista, pero en un escenario ya real, ya ahora sí okay. sería ver esos detalles concretos. Acá podemos decir que tenemos frontend. Ok. Vamos por partes primero. Uh-huh. Acá podemos decir que tenemos el backend. Uh-huh. Y puede ser que tengamos un servicio de terceros para recurrir a cierta información específica, ¿no? ¿Cómo qué información? Estamos hablando con el cliente, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Tal vez pueda estar en Amazon Web Service, por decir un ejemplo. Ok. Lo que queremos. Otro tip muy bueno, como lo vamos a ver ahorita, es validar siempre. Lo que tú vayas comprendiendo, preguntar, ¿es esto? Confirmar. Buscar la confirmación antes de continuar. Esto es muy bueno antes de que pongas a construir una castillo de naipes sobre una base que realmente no es correcta o que no es lo que se espera. Le podemos decir que va a tener varias capas de seguridad middleware, siendo que es se trata de bancos, tiene que ser muy seguro, muy importante.
va a tener que utilizar una base de datos relacionales, ya que son tipos de datos que no tienen que tener no tienen que haber ningún tipo de diferencia entre ellos. No puede ser una base de datos no relacional, sino que hay que tratar de relacionar lo mayor posible entre los datos y tienen que ser lo menos ambiguo posible. Una idea puede ser SQLize, por decir un ejemplo. Okay. Y hay que hacer todo un flujo de diagrama antes de crear la aplicación, como para mostrar al cliente qué cosas se relacionan entre sí, cómo vamos a mostrar el proyecto, los puntos vitales, ¿no? Digamos, del proyecto. Porque en una base de datos relacional primero se hace todo el diagrama y el gráfico de las relaciones entre ellos y luego se trabaja. Ok, sí, eso suena bien. Entonces, si bueno, desde el frontend vamos a tener, la verdad que vamos a tener nuestra UX UI. No sé si voy a hablar mucho de esto porque no es lo más importante justo en esta aplicación, sino más que nada lo más importante es la seguridad en sí. Algo muy bueno que te da puntos extras, dependiendo del puesto que vayas a desempeñar, por ejemplo senior o middle, o más que nada en seniors, es consulting mindset. Esto quiere decir ponerte desde una perspectiva o una postura de una persona que va a recomendar en base a la experiencia. Entonces, si tú estás recibiendo unos requerimientos de un cliente o de una empresa, tú con tu experiencia puedes hacer recomendaciones pensando siempre en pro de lograr los objetivos de esa empresa, porque si a ti te están contratando para hacer un trabajo y tú a ese trabajo le das un valor añadido haciendo recomendaciones que el cliente no había considerado, eso es un plus muy bueno. Y en este tipo de entrevistas también se puede resaltar ese aspecto. Entonces, ten en cuenta en las entrevistas también eso. Si estás haciendo una entrevista de System Design y te están pidiendo un sistema, tú puedes empezar a entrar a ese tipo de mindset. ¿Cómo lo podemos ver aquí a continuación? Y la función, es decir, para qué está hecho, ¿no? El objetivo en sí, es decir, la funcionalidad. Pero más que nada se van a hacer requests al backend, más que nada como medida de seguridad por posibles ataques. Todo esto va a estar en un archivo, no sé, por ejemplo, .m, como para que no vean ningún tipo de solicitud al backend. Y el backend va a devolver su respectiva información, ¿no? De la que está solicitando. Va que va. Sí, suena bien. Entonces, ¿qué te parece si vas colocando unas flechitas de los bancos al backend? Y ahorita vamos viendo. Vemos que este es como el zoom out, como el zoom general, y luego podemos hacer zoom como más a detalle, siguiendo en esquemas, pero ya pensando un poco más en particular como del backend, qué podríamos hacer ahí más en particular, de la base de datos, pero igual ahorita vamos paso a paso. Entonces ahorita lo que tenemos de momento es que el backend de alguna manera va a tener la información de los bancos y la va a guardar en la base de datos. Y después el backend va a comunicarse con el frontend. ¿Cómo sería esa comunicación entre el frontend y el backend? ¿Qué nos propondrías ahí? El tipo de comunicación. O sea, ¿cómo el frontend va a obtener la información del backend? Mediante solicitudes podemos utilizar, no sé, podemos utilizar Axios, la librería Axios, Fetch, no sé si a eso estás preguntando. Sí. O un tipo de comunicación unidireccional, ¿a eso te referís? Sí, digo, en cualquier aspecto en general. Entonces, si usa Axios, por ejemplo, para hacer request, quiere decir que el backend va a ser una API. ¿Eso sí. Es lo que quieres comentar? Entonces, el backend va a ser una API. Se te cortó, perdón. Ok. Te comentaba que si el frontend va a hacer request al backend, quiere decir que el backend va a ser una API. ¿Sí? Ok.
Entonces, si quieres poner ahí una flechita, nada más para ir expresando eso en el diagrama. Uno de los aspectos que hay que considerar en el diseño de un sistema como en esta entrevista es la seguridad. Es casi de lo más importante que hay que tener en cuenta. Es un atributo de un sistema arquitectónico. Entonces, ten en mente esto cuando hagas una entrevista de System Design o una entrevista de diseño arquitectónico de un sistema. ¿Cómo podemos saber? No sé. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Sí, ok. Te comentaba que antes mencionaste seguridad, porque es información sensible. Entonces, ¿cómo lo haríamos para que nuestro frontend y backend se comuniquen de manera segura? Para que no, si alguien externo hace un request al backend, no le permita, no le dé la información. ¿Qué podemos utilizar ahí? Podemos hacer un tema de login ahí, de confirmación. Okay. Podemos utilizar, no sé, JSON Web Token. Okay. Podemos utilizar el bcrypt para hallar la password. Podemos añadir un SAT, ¿no? De bcrypt, que es como otra medida de seguridad adicional a la hora de a la hora de que no pueda hacer cualquier persona solicitud, sino una persona que esté logueada. Okay. Podemos hacer ese tipo de medida de seguridad. Cool. Si gustas, puedes poner ahí, por ejemplo, JWT, así como para saber que ahí va a haber una autenticación. Más para que no se nos vaya del radar. Va que va. Entonces, vamos a, digamos que ya tenemos cubierta la parte de seguridad. Vamos a usar JWT. Los usuarios se van a autenticar. Ok. Es importante también, o sea, lo importante es la seguridad, pero también es importante que sea usable la aplicación. Que nuestros usuarios puedan tener una manera intuitiva de usarla. Entonces, en el aspecto del frontend, vamos a atacar diferentes perspectivas. Ahorita podemos hablar entonces de qué vistas harías. Sin entrar mucho a detalle, simplemente haría la vista de login, la vista, no sé, home, por ejemplo. Y podemos ir también viendo, jugando. Claro, por supuesto. Entonces, a ver. Mira, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? ¿Qué es lo que vería el usuario cuando entra a la aplicación frontend por primera vez en el día? Digo, llego a trabajar. ¿Por primera vez? Ok, bueno, antes que nada, su respectivo logo, ¿no? De la marca de la empresa. Okay. Hasta darle la bienvenida, obviamente. Y darle una cálida bienvenida diciéndole de que si está registrado, que si tiene cuenta, que haga sign in, ¿no? Es decir, que se loguee. Y si no, simplemente que haga otra opción que pueda poder registrarse. Ok. Entonces, ¿qué después? Creo que para... Sí. Perdón. No, sí, te escucho. Digo, si quieres puedes ir poniendo como esa lista de las vistas, como la vista de login o la vista de bienvenida, como para irlas ahí como traqueando. Nada más digamos que como esta aplicación es interna, digamos que los usuarios solo se crean, pero ellos no pueden crearlo, sino digamos que no cualquier persona puede entrar y crear su cuenta, sino digamos que ya existen usuarios prehechos. Ya solo ellos tienen que iniciar sesión y ya. Ok. Digamos que no hay otra forma, simplemente desde la base de datos creas los usuarios. Exacto, ya vienen creados y ya con eso. Perfecto. Ok. Luego de esta bienvenida podríamos presentar, digamos, un panel, ¿no? En donde nos aparezca del lado izquierdo una sidebar, algo de este estilo, ¿no? Esta sidebar. Okay. Y que nos aparezcan las opciones más generales, las opciones de lo que quiere hacer el cliente, ¿no? Digamos que este cliente puede tener su propio perfil con su respectiva configuración, que la puede modificar.
ya sea modo oscuro, modo claro, tipo de letra, y ese tipo de cosas. Tal vez no sé si la de cambiar password, eso no lo sé, lo tengo que pensar con más profundidad. Digamos Pero, no sé. digamos que, Sí, que no van a poder cambiar su password, ¿va? Digamos que es usuario fijo y ya con eso, exactamente. y con eso ya basta. Puede ser que dentro del panel principal, ¿no? La primera imagen, nos pueda aparecer unos cuadraditos cuadrados de este estilo, en donde nos digas que... Ahora, déjame pensar. Sí. Hay varias opciones, ¿no? O sea, puede ser que si nosotros queremos el banco A, ¿no? Puede ser que nos aparezca en la UI banco A y que nos redirija a otra página y que nos muestre una tabla con la información que busca el cliente, y ahí que haya una opción dentro de esa tabla de exportarlo como CSV. Okay. Bueno, sin contar de los filtros y tal vez de que se pueda... no. Iba a decir que se pueda modificar, pero no sé qué tipo de información hay adentro, así que no. Sí, digamos que es solo información de tipo lectura, y ellos solo van a leer o van a quitar, pueden descargar si quieren. Entonces, si gustas, podemos recorrer el diagrama, la parte de la derecha, puedes poner ahí, si buscas en las figuras, hay uno que se llama browser, que es como el navegador, entonces ahí podemos ir plasmando cómo visualizas la UI, y podemos ver ahí qué oportunidad de componentes podemos ir como preparando, hablando ya en términos componentes de React, ya podemos ir pensando. Vamos a hacer un zoom in para ver más a detalle ese aspecto de la aplicación. Hay otro que es como una ventana de navegador. Mm, creo que creo que es el segundo, el de arriba a ese mero. Ah, mira. Ajá, exacto. Entonces, si gustas ese de recorrerlo hasta la derecha para que no tape lo que llevamos ahorita. Entonces ahí podemos ir haciendo como el tipo dashboard. Nada, es una pregunta. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que el usuario realmente le va a servir o qué es lo que el usuario necesita? Ahorita lo que sabemos nada más es que hacen esta información, pero no sabemos nada más. ¿Cómo podemos saber ahí? Como parte de la ambigüedad de este tipo de entrevistas, también puedes aprovechar para sacar tu lado consultor más a detalle. Hemos visto en minutos atrás que se está luciendo Cristian en estos aspectos. Es normal que en algunos aspectos lo hagas y en otros no. Eso es completamente normal. Siempre ten en cuenta, entonces, te recomiendo a ti que estás haciendo este video, que cuando tengas este tipo de entrevistas siempre tengas el mindset activo de consulting o de consultor. No asumir que en este caso la interfaz gráfica o la interfaz de usuario deba tener ciertos filtros, ciertas opciones, porque al inicio nunca se especificó algo por el estilo. Entonces aquí lo que también puedes hacer es preguntar, bueno, ¿qué es lo que el usuario necesita? ¿Qué es lo que el usuario va a hacer en la aplicación? Esto es información que tú necesitas antes de proponer que tenga tal cosa, tal característica, porque si no estás cayendo sobre assumptions. Recuerda siempre entonces hacer una confirmación. Por ejemplo, yo pienso que podemos tener unos filtros para los bancos. ¿Es algo que el usuario necesita o es algo como lo que estamos buscando? Cosas por el estilo te pueden servir mucho en tus entrevistas. ¿Qué es lo que quiere el usuario? Ajá, porque nosotros podemos decir, pues vamos a hacer unos filtros, vamos a poner una tabla, banco A, banco B, pero es por lo que nosotros pensamos que le puede servir. Pero, ¿cómo podemos saber realmente qué es lo que el usuario, tal vez el usuario final simplemente necesita otra cosa diferente? Entonces, ¿cómo podemos obtener esa información para saber qué es lo que le interesa al usuario? Mediante encuestas es una posibilidad, que Sí. es Sí. lo que busca, lo que quiere. Sí, podemos preguntarle. Tratar de que si da una encuesta, ofrecerlo, si es que completa una encuesta satisfactoriamente, ofrecerle algún tipo de recompensa, beneficio a inicios de que la aplicación se cree, ¿no? O sea, los primeros meses tal vez. Va, entonces digamos que estos usuarios al inicio son compañeros nuestros de trabajo. Digamos, nosotros estamos en el área de desarrollo y ellos están en su área contable.
Y pues nos juntamos y creo que ahí podemos ya preguntarles más. Pero sí, sí, es buena idea también hacer encuestas. Entonces también podemos hacer como un tipo de entrevista y preguntarles, oye, pues tú, ¿qué haces en el día a día? ¿Cómo usas la información? ¿Qué es lo que se te complica? ¿Qué es lo que te gustaría que tuviera? Ese tipo de cosas. Ojo, en este caso particular es una entrevista para React.js, entonces es normal que a veces se orienten las preguntas a características ya especiales, en este caso frontend y en este caso particular sobre componentes. En ese tipo de escenarios, lo que el entrevistador necesita o quiere ver de ti como candidato es cuál es tu manera en cómo creas componentes o cómo los visualizas, ya que eso es algo muy importante a la hora de desarrollar un React.js o en cualquier librería o biblioteca de crear componentes o de trabajar en frontend. En este caso, como te digo, es en React, pero lo mismo aplica frontend en general. Entonces, ¿cómo es tu proceso mental en cuanto diseñas o visualizas componentes que sean reusables y que puedan ser flexibles a los cambios, que es parte de lo mismo que sean reusables? Entonces aquí es cuando se busca ver eso, qué prácticas se utilizan, si mencionan algún patrón, si usan algunas características, en este caso de React, como los props, state, children, etcétera. Ten mucho ojo en eso en tus entrevistas. Entonces va. Ah, no, exactamente. Sí, sí, sí. Va, que va. Entonces digamos que en el dashboard ellos nos dicen, ¿sabes qué? A mí la verdad lo que me ayudaría bastante es de un solo vistazo tener la información de cuál es el balance general de todas las cuentas de bancos, cuál es el balance si consideramos toda la información de egresos e ingresos de todas las cuentas. Ellos quieren ver ahí si salen números rojos o verdes, ¿no? Digamos, quieren tener esa información, por un lado. Y dicen, ¿sabes qué? También quiero tener, después de eso, me interesa saber ingresos totales, gastos totales, y después me interesa tener, ya ahora sí desplegada en una tabla, la información de las cuentas, y que esa información en la tabla se puede elegir entre banco A, banco B o banco C, y que esa tabla se actualice con la información de cada banco. Entonces, dada esta UI, ¿qué componentes de React crees que podemos hacer para que sean reusables? ¿Para que sean reusables? Perdón, me estoy tirando. Está bien. Para que sea usable el primer componente podemos hacerlo el título. ¿No? Podemos crear un título, podemos extender sus propiedades. Y ahí digamos que estaríamos utilizando de los principios solid del open, ¿no? Abierto a su extensión, pero cerrado a su modificación. También podemos hacer un subtítulo. Estos cuadritos se podrían hacer reutilizables también, en el hecho de que son prácticamente idénticos y lo único que habría que cambiar sería lo que hay adentro. Tal vez podríamos utilizar la propiedad children para eso. También esto, digamos que son subtítulos, ¿no? Ya lo mencioné, sí. Por decir algo. Esto podría ser un input. Seleccionar banco. Bueno, la verdad es que no sé si lo vamos a este select no sé si lo vamos a utilizar en otro lado de la aplicación. Digamos que sí. Vamos a usar en otro lado. Digamos que sí. Entonces, si no cambia nada de lo que hay dentro, yo creo que tranquilamente lo podemos hacer reutilizable, ¿no? Tal vez podamos, ya me fui por las nubes, ¿no? Pero no, está bien. Sí, está bien. Elegir el banco mediante una solicitud de API, pero no, eso ya es otra cosa. En las entrevistas que son en vivo es natural que a veces te trabes o te confundas o te bloquees, es muy normal y no te preocupes en caso de que ocurra esto porque aparte de que tienes el peso o la carga mental de la entrevista, si te preocupas porque te estás trabando va a incrementar más tu bloqueo. Entonces lo que se busca aquí, evaluar también al candidato, en este caso a ti, es cómo te recuperas ante esos aspectos. ¿Cómo, cuando te bloqueas, qué haces? ¿Cómo lo puedes hacer? Algunas sugerencias pueden ser hacer abierto y decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy bloqueado o ahorita no se me ocurre algo. O pedir ayuda, es muy súper válido. De hecho, pedir ayuda es algo importante también hacer, porque en un trabajo en equipo real
Como su nombre dice, trabajo en equipo, no estás tú solo. Es muy normal que pidas ayuda a tu equipo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Son habilidades de comunicación, puedes ser abierto y pedirlo de manera abierta. ¿Sabes qué? Necesito ayuda en esto porque ya me trabé. No creas que te va a restar puntos por preguntar. Te restaría puntos si se está buscando un expertise técnico y si es para la posición de React.js el puesto y tú preguntas, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque no sé qué es React.js. Ahí te puede afectar para ese aspecto. Es aplicar el sentido común, el tipo de preguntas que puedes hacer. Es bueno hacer preguntas, solo aplicar el sentido común. Si eres un junior y estás aplicando para un puesto de senior y durante la entrevista no sabes nada y preguntas todo, pues realmente ahí se va a evidenciar que no tienes las habilidades necesarias para el puesto. Ese es un ejemplo. Am, Tengo una pregunta. sí, Entonces comentaste que sería un componente del título y para el subtítulo. ¿Te referías a que sería un solo componente o serían dos componentes separados? Para el título y no, el subtítulo. dos componentes separados, porque digamos que si vos querés utilizar el título en algún lado y no el subtítulo en otra parte, Ujú. vos solo querés el título. Ok. Y Entonces, va, que va. ¿Qué pasaría si yo necesito mostrar un subtítulo más pequeño? Digamos como un segundo tipo de subtítulo que tenga otro tamaño diferente. Como digamos un H1, H2, H3. Yo quiero un H3. Harías un componente, un tercer componente del subtítulo 3, digamos. perdón, se te cortó un poco, pero digamos que lo que me quisiste decir es que si yo quiero un H1, hago un componente, si quiero un H2, hago otro componente, y así, ¿no? Ajá, te preguntaba más que nada que entonces, si hay un Sí. componente para título y otro componente para subtítulo, ¿qué pasaría si yo después quiero tener un tercer subtítulo? Pensando como un H1, H2, si yo quiero un H3, luego quiero un H4, un H5, un H6, harías entonces 6 componentes diferentes para cada tipo de subtítulo. Bueno, eso depende si es que estás utilizando una librería, un framework, ¿no? Para React. Quizá podamos decir, no lo sé, no estoy seguro, pero podríamos decir Material UI o Mantine. Y quizá en algún framework de ese estilo, en Uh -huh, alguna librería, perdón, uh -huh, eh, nos dé la opción de poder elegir mediante sus propiedades uh -huh, la opción de cómo quiero que se muestre este título, ¿no? uh -huh, ok, Pasándolo mediante propiedades H1, H2, H3, H4, H5. cool. Entonces, yo lo que puedo hacer ahí es hacer un componente propio de React y, y que, bueno, que se esparza por la aplicación Uh -huh, y que ese componente eh, va a mostrar el botón o el ser, lo que sea, pero le voy a pasar como propiedad uh -huh, que elija el usuario el tipo de componente que sea. ok, va. Esa Entonces, es una opción. sí, sí, creo que es una opción viable. Ahorita que mencionas Material UI, para ese tipo de proyecto, ¿qué propondrías hacer? ¿Usar una biblioteca de CSS o de estilos, ya open source? ¿O que nosotros hagamos nuestros propios componentes? ¿Qué nos recomendarías? Y es muy, al menos de mi punto de vista, es muy raro hacer todo desde cero sin ningún tipo de librería, aunque Ujú, debe existir. Y eso me parece grandioso. Pero justamente este tipo de librerías se hicieron como para ayudar a los desarrolladores a trabajar menos, ¿no? ujú, Este, Material UI puede ser una opción, ujú. digamos que porque tiene mucho respaldo de los desarrolladores. Um, no sé si sea la mejor porque vos te das cuenta de que Material UI utiliza. Cuando entras a un lugar te das cuenta de que utiliza Material UI, es como que muy Material UI. Pero, Ujú. pero digamos que tiene muchísimas cosas Material UI, ¿no? Ok, entonces recomendarías que usemos Material UI para hacer la aplicación y ya no dedicar tanto tiempo a hacer desde cero los estilos. Bueno, eso depende también.
qué tanto se moleste la empresa en que realice ese proyecto, qué tan, qué tan ajustado esté con los tiempos. Ujú. Y no es que recomiendo utilizar material AI, sino lo que quiero decir, lo que recomiendo es que utilizar librerías que tengan respaldo por los developers, los desarrolladores, y que además que no sean prácticamente nuevas, porque a futuro se podría presentar algún problema o que falten cosas que necesites el día de mañana, algún tipo de funcionalidad. Bueno, lo puedes generar vos tal vez, ¿no? Sí. Pero bueno, si es que buscar en una librería que Mira. te corte los tiempos. Sí, muy buenas consideraciones. Sí, yo creo que ser conscientes, ¿no? De que no vaya a quedarse desactualizada, cosas así, que ya no sirva después. Pero sí, va. Entonces digamos que ahorita la empresa dice, ¿saben qué? Ustedes tienen libertad de elegir cómo lo quieran hacer, nosotros solo queremos que quede, digamos, rápido, ¿no? Que no tarde mucho. Porque cada mes, pues, tienen que contratar más gente porque, como es todo manual, el departamento de finanzas lo hacen todo manual, pues, entre más rápido los liberamos, pues mejor. Entonces digamos que vamos a usar Material Levi. Ya consideramos lo que comentas, que es una herramienta que tiene un respaldo, es usada, tiene documentación, es viable usarla. Entonces digamos que usamos Material Levi. Va que va. Entonces Material Levi tiene ya los componentes de cards, tiene los componentes de table. Hablando en términos, ya dejando de fuera los componentes, hablando en términos, vamos a hacer un zoom in todavía más a detalle. En la aplicación de React, ¿cómo? Algo importante que se busca también en estas entrevistas es cuáles son las buenas prácticas que tienes, si sabes sobre el diseño de software, principios de software como principios Solid, Try, Yagni, etc. Y eso se busca haciendo preguntas como la que viene. ¿Cómo vas a hacer el fetch a la API? ¿Cómo vas a tener esa información? En React, ¿cómo lo harías? ¿Dónde lo pondrías? Vas a ver ahorita la respuesta. ¿Dónde sería adecuado consumir la API? Por ejemplo, hay veces en las que se consume la API en un componente, dentro de la definición del componente, una arrow function, y adentro le pasas ahí, ¿no? La función. O le pasas la definición de Axios punto lo que sea, y ya. Y hay otras maneras. ¿Tú cuál usarías? ¿Cómo podríamos consumir la API para mostrar ya toda esa información? Para traer toda esa información. Ajá, ¿en dónde lo harías? Bueno, eso depende de cómo esté modelado. Lo que me gusta de programación es que como muy psicología, todo depende, ¿no? Uh-huh. Pero lo que digo de eso depende si vos estás utilizando una aplicación simple de React, tal vez estés utilizando Webpack o Vite, o estés utilizando Next.js, que tiene otras bondades en donde vos podés utilizar como un backend desde el lado del frontend, y eso tenés como otras funcionalidades. Pero si estamos hablando del React común, entre comillas, podríamos crear, bueno, una opción puede ser un hook, que estemos utilizando Axios, ¿no? Puede ser un hook, pero hay otras veces, dependiendo cómo sea el hook, no necesariamente funcione tal vez dentro de un useEffect cuando se monta el componente. O al menos me ha pasado a mí que no he tenido la chance, pero simplemente de hacer una petición desde el hook podría funcionar, ¿no? Para obtener la data. Otra opción es crear, no sé, desde la carpeta utils, una instancia de Axios, en donde esa instancia tal vez ya tenga guardada un tipo de caché, y vos solamente tenés bueno, no, llamarla dentro del componente. Pero bueno, todo como más seguro, guardando las solicitudes dentro de un .tem. Okay. Y así. Y eso es lo que se me pasa, sí. Va que va. Mira, ya casi se nos acaba el tiempo. Me gustaría hacerte unas preguntas más.
Y Sí, ya al finalizar vamos a ver si tú tienes dudas, inquietudes, que quieras preguntar a mí de cualquier cosa relacionada al tema, lo puedes hacer. Entonces, digamos que ya tenemos cubierta la parte. Otro aspecto importante de diseñar sistemas en este tipo de entrevistas es que consideres el logueo y monitoreo. Esto es cuando tienes tu aplicación en producción y hay errores. ¿Cómo vas a traquear esos errores? Esa es una pregunta muy común que se hacen en cualquier tipo de diseño de software, ya sea también que consideres el backend, el frontend, etc. En este caso particular se pregunta o se va a preguntar cómo detectas errores. Ahí es cuando estamos buscando cómo detectas tú eso del monitoreo y login. Lo ideal es que tú lo digas desde antes de que te preguntemos, pero si te preguntamos es porque queremos saber si lo consideras, si estás familiarizado con eso y cómo lo harías. Es muy bueno que menciones servicios como AWS o cualquier otro que estés familiarizado y ten presente que te pueden preguntar por qué usarías ese servicio en particular y es súper válido también decir que usarías AWS porque es lo único que has usado y tienes experiencia en este momento, es súper válido. Pero si sabes más de uno puedes hablar sobre los pros y contras y eso también va a ser más valorado, va a ser un plus extra. De consumir la API. ¿Cómo le harías para, digamos que ya publicamos la aplicación, está en producción, pero empieza a tener fallos, pero no sabemos por qué está fallando? ¿Cómo podrías tú obtener esa información de que crashea la app y cómo podemos saber por qué crasheó? ¿Qué podemos ok, usar? ok. Entonces, tú quieres saber cómo obtener la información de nuestra aplicación que ya está deployada Ujú. y que está en producción, ¿no? Sí, correcto. Bueno, suponiendo que estamos utilizando Amazon Web Service, lo que ofrece Amazon Web Service son varias herramientas. Eh, si nosotros queremos ver, si nosotros queremos ver el monitoreo o los registros de nuestra aplicación que está fallando en producción, cosa que no debería pasar, pero bueno, en la vida real pasan muchas cosas. Ujú, exacto. Tal vez podamos utilizar un Amazon Web Service, ¿cómo se llama? CloudWatch, o Ujú. si no, un Amazon Web Service X-Ray. Ok. Más que nada son herramientas que sirven para los registros y el monitoreo de, bueno, nada, las aplicaciones a la hora que se deployean, ¿no? Ok. Va, entonces digamos que vamos a monitorear nuestra aplicación con CloudWatch. Cool. Entonces ya vamos a tener ya como registros, ¿no? De por qué crashea y todo eso. Cool. Entonces, me gustaría pasar a otra pregunta. Digamos que queremos tener una aplicación estable. ¿Cómo podríamos considerar, aparte de las pruebas automatizadas, eh, qué pruebas automatizadas harías tú aquí para validar que cuando agreguemos un cambio nuevo no estamos rompiendo otra vez? Que si hay un bug, lo reparamos, no introduzcamos Perdón, otro bug. perdón. ¿Validar cuándo? ¿Puedes repetir, Ah, por sí. favor? Sí. Validar que cuando hagamos un cambio nuevo no se rompa lo que existe, no metamos un bug. O cuando reparemos un bug, no introduzcamos otro bug nuevo. ¿Qué tipos de pruebas automatizadas propondrías que hiciéramos para esta vista? Ok, para esta vista, am, prácticamente cómo empezaría yo a la hora de desarrollar este proyecto es aplicando TDD, que es el Test Driver Development, que es el desarrollo de pruebas. Um, Quizá podamos empezar con lo básico, es decir, primero creo el test, hago que falle y a poco voy creando la tabla, por así decir un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí aplicaría los test unitarios y a medida que crece la aplicación, bueno, eso con todos los, ¿cómo se llama? Con todos los, me olvidé la palabra, Los con todos los componentes. componentes, ¿no? Ok. Sí, eso lo probaría con todos los componentes de que, no sé, por decir un ejemplo, que la tabla contenga el número de cuenta, fecha, concepto, monto, bla, bla, bla. A medida que hago los componentes, ¿no? Unitarios, y yo sé que tarde o temprano
se van a estar relacionando entre ellos, ya sea porque voy a necesitar una función en donde me dé el balance de total de ingresos y egresos, voy a hacer una llamada a la API. Entonces yo ya hice relación con mi test unitario, porque entonces eso, así empezaría con TD. Ok. No sé si respondió a tu pregunta Sí. o me quedé corto. No, está bien. Quería saber cuál era tu visión de cómo era hacer las pruebas. Va que va. Creo que ya tenemos algo bien bastante cubierto. Yo creo que con esto ya podemos finalizar la entrevista como tal, en respecto a los granos, pero podemos usar unos minutos en caso de que tú tengas dudas. Algo que también se toma mucho en cuenta en las entrevistas es cuando te dan la oportunidad de hacer preguntas abiertas, ya sea sobre la empresa, al entrevistador, sobre qué trabaja, qué hace. Es valorado también, no es algo de que te descarten, ¿no? Pero se valora cuando haces preguntas relacionadas al crecimiento personal, a tu career path, si te ayudan con tus objetivos de aprendizaje, porque eso va a denotar que tú estás interesado en crecer y eso es algo muy positivo. Las empresas quieren personas que quieran crecer más, porque entre más crezcas tú, la empresa en consecuencia también va a crecer porque tiene personas más preparadas, más capacitadas. Entonces, una buena empresa decente de software siempre te va a apoyar en tu career path, en tu crecimiento. Pregunta sobre eso. Algo más que también puedes preguntar es qué tipos de proyectos trabaja. Tú puedes ser hacer preguntas con confianza. Bueno, eso también depende de que el entrevistador te transmita confianza, ¿verdad? Asumimos que hay confianza. Tú puedes preguntar cómo es tu día a día desarrollando, lo puedes hacer esa pregunta abierta. Oye, fulanito, ¿cómo es tu día normal de trabajo? ¿Aplican metodologías ágiles? ¿Cómo es la carga de trabajo? ¿El equilibrio de vida personal, trabajo, el home office? Ahí puedes detectar también red flags en las empresas. Si el entrevistador es honesto, te va a decir cosas y tú también lo puedes usar porque en las entrevistas tú también estás evaluando a la empresa. Sí, te conviene entrar, ya que si eres un buen desarrollador de software, tú vas a tener varias opciones, no solo una. Y hay que ser selectivos también. Aquí es un lugar perfecto en el que puedes entonces preguntar si tienes preocupaciones, si la empresa es tóxica, aquí lo puedes descubrir o puedes tener más información. Así que aprovecha sabiamente esos minutos que te da el entrevistador para hacer las preguntas que quieras. Dudas, preguntas, algo que me quieras preguntar. Totalmente abierto, ¿eh? Ahí, no, lo último que te quería decir es que ahí utilizaría Jest y React Testing Mm, Library ok. desde el punto de vista del frontend. Ujú. Y bueno, nada, la verdad es que me quedé con más ganas, pero tengo que hacer otras cositas también. Coméntame, Um, si quieres, coméntame. ¿Qué es lo que quieres hacer? Estaba tomando forma el proyecto, me estaba gustando. ¿Qué te ha parecido este tipo de entrevista? Me pareció bien. Um, no pensé que me ibas a preguntar cosas de DevOps tipo monitoreo, pero yo creo que eh, hay que tener una visión integral, ¿no? Ujú, A la hora de desarrollar un software ujú, y no solamente saber React, ujú, porque, porque no es nada React si no sabes cómo deployar una aplicación, si ujú, no sabes backend, porque sabes solo frontend. Bueno, está bien, hay empresas que solamente buscan especializadores, ¿no? ujú. Eso está bien, Exacto. pero yo pienso que las personas que realmente les gusta la programación deberían tener una perspectiva integral de cómo se maneja de todo, ¿no? No digo que seas un todólogo o ser un capo en front, en back, en servicio, pero al menos tener los conocimientos. Ujú. Así que las preguntas me parecieron bien, fueron integrales. Um, y nada, me ha gustado decir verdad. ¿Ya habías tenido ese tipo de entrevista antes? No, así de esta forma no. Ok. Tuve preguntas, bueno, sí, tuve preguntas más desde el punto de vista del backend, patrones de diseño, Mm, programación, orientado a objetos, funcional, um, principio solid, mm. eh, ¿qué más te puedo decir? Clinco, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Va que va. Pues muchas gracias. Yo tengo feedback.
Al finalizar la entrevista también te recomiendo mucho que preguntes sobre el feedback que te puedan dar. No preguntar cómo te fue o si pasaste o no la entrevista, sino más bien decir, durante la entrevista cómo me viste, ¿hay algo que me recomiendes? ¿Hay recursos que me recomiendes? ¿Un libro, un curso que googleé, un tema, un blog sobre un aspecto? Y el entrevistador, dependiendo ya del entrevistador, te puede decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que veas sobre seguridad, sobre principios de software. Ahí ya dependiendo de tus respuestas o cómo te fue en la entrevista, te va a recomendar. Y esto es súper importante porque casi ningún proceso te va a dar feedback. En caso de que te rechacen, simplemente te dicen que no y ya. Es muy raro que te digan por qué. Entonces, aquí es donde puedes aprovechar a priori. En caso de que no lleguen a contratarte, aquí es donde tú puedes preguntar al entrevistador directamente el feedback. Te repito, no si pasaste o no, simplemente si te recomienda recursos de aprendizaje y etcétera. Y él, si es una persona profesional, lo va a hacer, te va a recomendar. También quieres que te lo pase aquí, es feedback constructivo, no nada negativo y nada. ¿Te gustaría que te lo dijera aquí o por privado? ¿Que quede aquí grabado o te lo digo por privado? No, no, de hecho me parece bueno que me lo diga acá, así las personas que escuchan esto puedan también aprender, ¿no? Ujú. Del feedback constructivo. Va que va. Así que me parece que lo mejor sea que me lo diga. Cool. Mira, mi feedback es el siguiente. Yo considero que tienes una visión integral, como comentas, la visión de punto a punto de cómo hacer una aplicación. Eso, como tú dices, son cosas de la vida real. Entonces, lo que buscamos es tener esas habilidades. Eso está muy cool. También veo que haces preguntas adecuadas en el sentido de, tú como desarrollador, pues necesitas saber cosas, ¿no? Requerimientos. Entonces te dicen, haz esto, pero es muy ambiguo, pues no, pues ¿cómo lo vas a hacer, no? Tienes que preguntar. Eso también es bueno. Lo que te recomiendo es que también puedas preguntar más a detalle. Por ejemplo, preguntar cosas de escenarios diferentes, ¿no? Vale, me estás pidiendo que haga esta interfaz de usuario, pero ya tenemos diseño, ¿no? ¿Lo vamos a hacer? Sí, ok. ¿Cómo ¿Estás podemos...? ahí? ¿Me escuchas? Se te cortó. Ok. Te decía, creo que te estás friseando Sí, también. se te cortó lo último. No sé si podés repetirlo. Sí, ¿hasta dónde te quedaste? Sí, por eso te digo, porque capaz que se frizó. Ok. Cuando estabas empezando a darme el feedback. Va, entonces te decía que me gusta que tengas la visión integral de una aplicación, como tú comentabas. También me gusta también que hagas preguntas. Si te algo te queda con duda, haz preguntas. Eso no, nunca, es preferible preguntar más a empezar a codear y no saber, o bueno, en este caso no es codear, empezar a diseñar y no saber bien para qué. Lo que te recomiendo que hagas es que preguntes más en caso de que te quedan dudas. Cualquier duda que tengas, sigue preguntando más, sigue preguntando más. Varias veces me dijiste o sea, me confirmabas, ¿no? Si es esto a lo que te refieres, eso está muy bien. Eso síguelo haciendo. Pero creo que sí sería bueno también preguntar más detalles, más escenarios que yo no te estoy comentando, pero que puedan pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un error, ¿no? Si consumo la API y hay un error, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor no salió la chance por el tiempo, pero igual creo que eso lo puedes comentar también en futuras entrevistas. Puedes hacer esos comentarios, hacer comentarios más allá de lo que te están pidiendo, considerar side cases o casos alternos. Creo que eso te va a ayudar. Algo muy, muy chido que me gustó es consulting medicine, que era, me preguntabas, oye, pero esto es lo que va a servir, esto podemos considerar la opinión del cliente, podemos considerar las necesidades del negocio, como la parte de si usamos una biblioteca de UI, eh, ahí preguntaste la empresa si estará de acuerdo o quiere que hagamos sus propios diseños y qué es lo mejor, ¿no? Los pros y contras. Usar una biblioteca como material UI pues nos ahorra el tiempo. Entonces esas son como recomendaciones que tú lo puedes hacer. Le puedes decir a la empresa, ¿sabes qué? Los pros de usar esto es esto, los contras es esto. Y puedes proponer una solución, eso está cool. Eso síguelo haciendo. Trata de pensar en términos de consultor, de qué es lo mejor, o desde mi experiencia, ¿qué te recomiendo yo a ti, empresa? Algo que también podrías considerar para futuras entrevistas es la parte de eh, la experiencia de usuario es importante. Digo, nosotros no somos desarrolladores, no somos diseñadores. Nada, sí tenerla en cuenta, hacer recomendaciones de lo que tengas de experiencia. Como por ejemplo,
cuando cargue la aplicación, pues mostrar un estado de cargando, ¿no? Ese tipo de detalles que son pequeños, pero que también son chidos. Igual no tienes que hacerlos, igual puedes comentar, ¿sabes qué? También considero este escenario. Está cargando la aplicación, hubo un error, o mostrar un mensaje, o qué vamos a hacer. Ese tipo de cosas también está bien hacerlo. ¿Qué más? Pues nada, mi recomendación general es que siempre expreses en voz alta lo que vas pensando. Eso es como la recomendación principal de cualquier tipo de entrevista. Siempre decir en voz alta, estoy pensando en hacer esto, pero no estoy seguro si, no sé si sea lo adecuado. Eso creo que está bien. Eso está bueno, la verdad, lo último que me decís, porque más que nada vos decís que bueno, nada, o sea, para saber lo que pienso, Exacto. en otras palabras, ¿no? Por eso en voz alta, ok. Exacto. Eso me sirve porque no, yo nunca hablo en voz alta y digo, ¿qué le debe importar lo que pienso, no? Pero es todo lo contrario. Exacto. Sí, en una entrevista es muy importante saber qué estás pensando para ayudarte también y para saber cómo es tu proceso mental de resolver problemas. Eso también es muy... De hecho, no sé si has terminado con tu feedback o... Sí, sí, ya. Así puedo hablar. Si tienes más feedback, bienvenido sea, en serio te digo. De hecho, en realidad, hay veces que me quedo callado porque se me pasa un embrollo en la cabeza de tantas cosas que pienso. Ujú. Yo en realidad sé un poco de UX, UI también. Soy licenciado en marketing también. Así Ok. que me salté muchísimas cosas con respecto a esta entrevista, porque si no te iba a volver loco. Pero está todo bien. El feedback que dices como para con respecto a lo que vivimos me parece muy bien, porque habría que hacer más preguntas con respecto a preguntarle al usuario directamente qué es lo que quiere, es primordial, ¿no? Ujú. Error de la API, te podría haber dicho que podemos hacer un error boundary o un handler error para eso, pero lo salteé. Y sí, no, la parte de UX UI, en realidad todo es importante, sí, todo es importante. Exacto. Entonces, Así sí. que, Ujú. no, bueno, te agradezco mucho por tu feedback. Capaz se nos pasó el tiempo un poquito, pero algo bueno nos llevamos. Sí, muchas gracias por tu tiempo, por compartir también tus comentarios. En caso de que luego necesites más apoyo o que digas, ¿sabes qué? Me gustaría, eh, digamos, en un futuro que quieras conseguir un trabajo nuevo o subir no sé, cualquier cosa que se te ocurra, si necesitas apoyo me puedes escribir. Ya sabes que ahí estamos en la comunidad y con gusto te puedo ayudar. Um, sí, de hecho, a ver, me gustaría compartir algo acerca de cómo yo trabajo a la hora de hacer tickets. No sé si puedo compartir. Algo también muy bueno es compartir cómo tú trabajas en tu día a día. Esto lo puedes hacer durante la entrevista, es mejor, porque a veces al final no hay tanto tiempo. Pero si tú en la entrevista vas compartiendo también cómo lo haces en tus proyectos actuales, es súper bueno, porque así se puede saber si ya tienes las prácticas que se hacen en la empresa en la que ya estás aplicando, si hay una curva de aprendizaje, o inclusive si hay cosas mejores o cosas mejorables. Ahí el entrevistador puede detectar esos puntos y te pueden dar a ti unas comentarios buenos del entrevistador hacia ti al momento de que pase su feedback de tu evaluación. Entonces, por ejemplo, si tienes criterios ambiguos, tú ahí puedes compartir. En mi empresa donde trabajamos ahorita usamos historias de usuario con criterios de aceptación, los sacamos así tenemos más claridad de qué queremos hacer. En este ejercicio veo que no hay, podemos diseñarlos, podemos hacerlos. Ese es un ejemplo. Eso es lo que tú puedes hacer y ahí el entrevistador te va a dar información, te va a dar inputs y así puedes tener ya una manera mejor de tener más claridad. Estás atacando dos cosas: compartes cómo trabajas y al mismo tiempo obtienes más información. Eso te recomiendo que también lo hagas, no solo con requerimientos, sino cuando estás codeando, cuando estás diseñando en React. Tú puedes decir, normalmente cuando yo programo en React o diseño una aplicación en React, empiezo partiendo por los tests o empiezo partiendo por una UI, el diseño, me gusta abstraer los componentes, identificarlos, etcétera. Listo.
Y bueno, no, como te decía, nosotros en el trabajo nos manejamos a través de Jira. Entonces nosotros tenemos acá un backlog que muestra las cartas, por así decir un ejemplo. Y dentro de esas cartas tenemos, bueno, son los tickets en sí. Entonces, en nuestro trabajo tenemos que hacer nuestra historia del usuario, en donde el ticket tiene que ser conciso. Bueno, y claro, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se crea, ¿Para qué se crea el ticket? Y cómo resolverlo. Y a la hora de crear el ticket, nosotros tenemos que hacer la historia del usuario, que acá tenemos un ejemplo. Nosotros podemos ser como developer o como usuario, depende del punto de vista que queramos enfocarnos a la hora de hacer el ticket. Míralo, justo hablamos del CSV. Queremos hacer un CSV, ¿no? Queremos visualizar columnas de la tabla de ABC, necesito poder reducir la pantalla de pestaña, bla, bla. Entonces, con el objetivo de ¿para qué? Que esto es lo que responde a lo más importante, lo que da valor también, ¿no? Exacto. Asegurar la creación de una solicitud de cumplimiento. Exacto. Bueno, después tenemos los criterios de aceptación, que digamos que es como una tablita, ¿no? Entonces tenemos acá un ejemplo de cómo podríamos hacer esa tablita. Y entonces vemos que, dado que tenemos dos o más valores, cuando ocurre determinada acción, expresa qué acciones se están llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, hago clic en el botón de calificar, luego expresamos el resultado de tomar la acción. Exacto. Bueno, y esa es una manera de cómo desarrollamos los tickets nosotros. Cool. Bueno, acá es prácticamente lo mismo, pero bueno, así trabajamos con los tickets. Al principio es un dolor de cabeza porque te tenés que acostumbrar, pero luego eso es muy bien, te hace muy bien como para concentrarte en un escenario y saber en dónde y en qué enfocarte y saber si es que te falta algo como para poder trabajar en ese ticket. Así que bueno, más que nada es como que se saca un poco más de las dudas, ¿no? Exacto. Si utilizas esa forma de trabajar. Exacto. Sí, muchas gracias por compartirlo. Y eso, Juan. Sí, es muy importante. Eso es bueno ya en términos reales. En términos de una entrevista, digamos, algo importante de una entrevista también es ver cómo el candidato reacciona a requerimientos ambiguos. Entonces, justamente lo que tú comentas ahorita es algo que podrías comentar en una entrevista. Si yo empiezo con un criterio ambiguo que te diga, ¿sabes qué? Queremos hacer un sistema para contadores y ya. Es muy ambiguo, ¿no? No hay criterios de aceptación, no hay ni por qué. Entonces en ese momento tú puedes decir, ¿sabes qué? Está bien, pero es muy ambiguo, me gustaría, yo trabajo con historias de usuario, tenemos criterios de aceptación. ¿Cuáles serían los criterios de aceptación? Eso aportaría mucho valor en la entrevista también en futuros casos. Puedes levantar la mano y decir justamente esto. Porque algo que se evalúa normalmente es cómo el desarrollador reacciona a la ambigüedad. Entonces, digamos, algo bueno que nos gusta es cuando justo hacen muchas preguntas. Entonces, hacen muchas preguntas porque es ambiguo. Entonces, quieres tener más información antes de proponer un sistema o antes de codear. Entonces, si te queda ya claro todo, ya es mucho más fácil. Una red flag es cuando hay algo ambiguo y un desarrollador empieza a codear como loco sin tener claro bien qué es lo que se le pide. O cuando empieza como a la solución sin primero aclarar todo eso. Entonces, sí, eso es muy, muy bueno. Muchas gracias por compartirnos esa parte. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de finalizar? Sí, de que hay que tratar de hacer preguntas inteligentes y lo que más se pueda, hacer muchas preguntas. Yo creo que eso puede aportar valor a la entrevista y eso también puede ser un gran diferencial a la hora de ver qué clase de desarrollador estamos tratando. Por ejemplo, una persona bastante experimentada, antes de mover un dedo en el código, te va a preguntar específicamente cómo lo querés. ¿Por qué? Porque si no haces lo que vos querés, el cliente el día de mañana te va a decir, no, esto no quería. Exacto. Y vas a tener que trabajar más. Así que bueno, hacer muchas preguntas, esa es
la conclusión Exacto, y que sean inteligentes. exacto. Bueno, pues muchas gracias, Cristian, de nuevo por tu tiempo. Estamos ahí en contacto y, como te digo, en caso de futuras inquietudes que tengas, me puedes mandar un mensaje y te apoyo con mucho gusto. ¿Va? Un placer, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Bye.